Muy bien. Tenemos aquí a nuestro testigo de sección, Carlos González. Bienvenido. Gracias, Juan. Muchas gracias, de verdad. Hay una anécdota curiosa, nos conocemos hace muchos años. Sí, es verdad. Y nunca me habías contado tu participación o el haber sido testigo de este hecho histórico cubano. Le he pedido a Camilo Loret de Mola, abogado, que esté aquí con nosotros para que nos ayude a poner el contexto histórico y el contexto legal de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Camilo, por estar en el programa. Un placer conocerte, Camilo. Gracias, igualmente. Carlos, vamos a empezar para que la gente sepa que estamos hablando con un testigo de verdad, ¿no? Mucha gente decía, yo estuve allí y no están ahí. Las fotografías que testimonian la amistad tuya, el que está a la izquierda eres tú. Correcto. Y el que está en el centro es Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo. El que está a la izquierda aquí eres tú. Sí. ¿El del centro quién es? El del centro es un periodista centroamericano. Esa fue tomada en el pic del día 1958, dice aquí. A la carrera del 58, o sea, ese fue el segundo Gran Premio de Cuba. O sea, ese es el año del secuestro. Correcto, correcto. ¿No? Y esta foto fue tomada en CMQ Televisión. Tú eres el que estás a la derecha de Fangio, Fangio en el medio. Correcto. En CMQ. En CMQ, con Jess Lozada y Gabino Delgado. Jess Lozada, que es el padre de Jesse Lozada, y que era mucha gente que ve a Jesse no sabe que es hijo de uno de los grandes locutores deportivos cubanos, ¿no? Y este fue un encuentro de los muchos que yo tuve con Fangio. Después en Buenos Aires, sí, muchos años después. Muchos años después, ok. 18 años después de este encuentro. Y tenemos también, para ilustrar y luego hablar, el libro. Correcto. Donde Fangio, porque toda la historia oficial te ha borrado, pero Fangio dice claramente que en el momento del secuestro, que el del movimiento 26 de julio le dice que tiene que acompañarlo, él te pregunta a ti. Está aquí en la página 250 del libro, pero voy a dejar que tú cuentes ese instante. No, imagínate. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaban ustedes? Estábamos en el lobby del Hotel Lincoln. Entonces estábamos conversando lo que pasó en el día con su mecánico, otros corredores. Estábamos listos ya para salir a cenar. Entonces viene este tipo con una pistola y le dice a Fangio, tiene que venir conmigo. Entonces Fangio le dice, mira chicos, yo no estoy para ese tipo de bromas ahora, yo voy a cenar con mis amigos, no me gustan estos tipos de bromas. Entonces el tipo se le cuadra y le dice, Fangio, este es el movimiento 26 de julio y usted tiene que venir conmigo. Entonces Fangio me mira a mí, el único cubano que estaba allí, y me dice, Gonzalito, que es como me llamaba él, ¿qué tú crees? Le digo, Fangio, que se tiene que ir. Esto es serio. Entonces Fangio salió y dice que, y ahí lo menciona en el libro, que le pusieron una gorra para que no se le viera la calvicie en el auto en que se lo llevaban. Lo cambiaron 2 veces de carro y ahí a 3 residencias. ¿Cómo no? Vamos a ver cómo la prensa, antes de hacerle una pregunta a Camilo, que tengo aquí, cómo la prensa de la época, ¿no?, describió el hecho, ¿no? Incluso con un locutor argentino. Veamos. En 1958, y con 5 campeonatos de Fórmula 1 en su haber, el argentino Juan Manuel Fangio era considerado el mejor corredor del mundo. Había llegado a tierras cubanas invitado por el presidente Fulgencio Batista para competir en el segundo Gran Premio de Cuba. Pero la noche previa a la carrera, mientras se hallaba en el lobby de un hotel con un grupo de amigos, sucedió algo que marcaría por siempre la historia del automovilismo y de la isla. Bien, Camilo, esto ha sido glorificado, porque en realidad el locutor está hablando años después, me doy cuenta, ¿no? Porque está ya hablando en el pasado. Esto ha sido glorificado, hay películas, la historia oficial habla del gesto heroico, pero ¿se podría calificar como un hecho terrorista, digamos así? Sí, si lo adaptamos a los cánones de ahora, los autores serían inmediatamente clasificados como terroristas y en Cuba hubieran enfrentado la pena de muerte. O sea, los propios miembros del 26 de julio que hoy gobiernan Cuba... Al que reedite un pasaje como este, un episodio como este, termina de seguro frente al paredón, si lo capturan.
O sea, hay ejemplos evidentes. Están los 3 muchachos que secuestraron la lancha de Regla, están los muchachos que secuestraron a unos turistas americanos en el Hotel Anabanilla para irse del país, y está el barco de Canímar. Son 3 ejemplos así rápidos que te puedo poner. O sea, este hecho en aquella época se vistió del color de la epopeya, del momento o algo por el estilo, pero hoy por hoy, en cualquier país, lógico, en cualquier país del mundo, sería clasificado inmediatamente como un acto terrorista. ¿Ha cambiado la mentalidad? Porque este era un acto terrorista más de otros que hacía el 26 de julio, en la noche de las 100 bombas, el secuestro del famoso avión que cayó en la bahía, creo que de Nipe, el secuestro de unos marines de la base norteamericana. Para esa operación antiaérea se llamaba, para evitar el bombardeo de los aviones de Batista, secuestraron a varios marines de la base norteamericana y los metieron en territorio rebelde. Fue una operación loquísima, además. Pero te pongo, no es que haya cambiado, es que el mundo cambia constantemente. Lo que pasa es que también la situación de los años posteriores demostró que los actos terroristas como eso lo que conducen a mucha más violencia que otra cosa. Y que hay que frenarlo. Hay un acto precedero al secuestro. Había un comando del 26 de julio, se había metido en el Banco Nacional y había quemado miles de cheques en una operación también para afectar la copa, lo que no se afectó porque no llegó a trascender a la prensa internacional. Bueno, ellos hicieron una película años después, una película de ficción. Vamos a ver, y tú me dirás después si se asemeja a los hechos que tú viviste y que ellos no te mencionan ahí para nada. Así que vamos a ver. Perdón, ¿podría sacarle una foto a los señores? Movimiento 26 de julio. No conozco. Este es un secuestro, acompáñeme. Por favor. Nadie puede salir de aquí en 5 minutos. Hay 2 ametralladoras apuntando directamente a la puerta. ¿Oyeron? ¡Nadie! ¡Ando! Me río. Porque bueno, no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió ahí. Nada, nada que ver. Primeramente aparecen 2 individuos, fue uno solo. No hubo violencia. No hubo disparos. No hubo disparos. Todo eso fue un invento del que hizo la película para hacerlo más dramático. Inclusive la versión oficial de la Revolución Cubana no habla ni de disparos ni de varias gente del salón. No, nada que ver. Usted, años después, ya como exiliado en Puerto Rico, se encuentra con esa persona, eso, algo que no ha dicho la historia oficial, el que secuestró a Fangio terminó siendo un exiliado del castrismo, ¿no? Correcto. Se llama Manuel Uciel. Manuel Uciel. Uciel. ¿Y qué pasó cuando ustedes se encontraron? Bueno, nada, al principio no lo reconocí, pero después me di cuenta que era él. Y entonces me dijo, mire, he venido aquí porque me enteré que usted estaba trabajando aquí en esta agencia de publicidad y quería darle las gracias por no haberme denunciado. Le digo, mira, Uciel, yo no hice nada, yo no quise, a mí me llevaron preso al Buró de Investigaciones, pero yo no... Para ver si usted identificaba... Exactamente, pero yo no identifiqué, ni iba a identificar a nadie, ¿entiendes? Así que te agradezco mucho que hayas venido. ¿Por qué? Porque en ese momento usted simpatizaba con... Todo el mundo en ese momento simpatizaba con el 26 de julio. Porque queríamos eliminar la dictadura de Batista para establecer otra vez una democracia en Cuba, que creo que era todos los cubanos queríamos. Cuando regresemos, yo quiero que usted le cuente al público
la gran revelación que le hizo Fangio a usted, que en ese momento simpatizaba con el 26 de julio, y la advertencia que le hizo Fangio, que fue premonitoria. Y también vamos a ver un adelanto del video que les voy a mostrar sobre el accidente que se produjo al otro día en el malecón, que fue terrible. Sí. En la quinta vuelta, 2 autos se salieron de pista, dejando 6 muertos y 40 heridos. Fangio siempre diría que el secuestro posiblemente le salvó la vida. Muy bien, antes de ver esas imágenes del terrible accidente que hubo en el malecón, en la competencia, que no pudo estar Fangio, esa anécdota que usted me hace de cuando ya Fangio regresa y le hace una advertencia, ¿cómo fue? Bueno, el manager de él y a mí nos llama el embajador Guevara Lynch, que era el embajador argentino, y dice que Fangio lo habían entregado en la oficina, no, perdón, en la residencia de un asesor de la embajada. Entonces, Jean Bertoni y yo, que era el manager de él, nos vamos enseguida allá, y Fangio, tranquilo, hablando de su cuento, como quien cuenta una aventura. Y entonces que lo habían tratado muy bien, que lo movieron de casa 3 veces, que todo fue muy bien. Pero entonces en una parte me llama, pero Gonzalito, te tengo que decir algo. Esta gente, estos chicos son comunistas. Le digo, vamos, Fangio, ¿cómo me va a decir eso? Estos son patriotas, son la gente del movimiento 26 de julio que lo que quieren es restablecer la República de Cuba. No. Y se me quedó callado. Y así fue cuando este hombre revela algo que yo no me esperaba, que me fuera a decir que esta gente eran comunistas. Lo que usted dice lo corrobora una entrevista que le hacen, no sé si es en Cuba o en Argentina, a uno de los que se encargó de mover a Fangio de una casa a otra. Por cierto, una cosa loquísima, porque uno de los secuestradores lo lleva a su casa y le presenta a su mujer y a su hija. Y no le tapaban los ojos, él veía hasta los números de las casas donde lo llevaban. Ajá, una cosa muy loca. Pero lo que usted dice, mira lo que dice este otro caballero. Se le mostró alguna propaganda del movimiento, la que hacíamos nosotros, Revolución, Vanguardia Obrera, Sierra Maestra, se le enseñaron los bonos del 26 de julio que la población compraba para apoyar apoyar económicamente al movimiento. Está clarísimo, le mostraron propaganda, le mostraron los bonos, o sea, le vendieron su idea, corrobora lo que él dice, o sea, hubo un intercambio ideológico y este hombre inteligente dijo, estos tipos son comunistas. Faustino en persona lo iba a ver y le daba los periódicos del día, le explicaba lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo. Oye, independientemente a todo lo demás, la operación fue un éxito tremendo. Definitivo. La operación consiguió retirar a Fangio de la competencia más importante que se había organizado en Cuba, de ese tipo, que era el segundo de la segunda Copa, y además consiguió llamar la atención internacional de manera extraordinaria sobre el movimiento 26 de julio y sobre la situación de Cuba. Todos los periódicos del mundo se hicieron eco. O sea, la operación fue un éxito con un mínimo de esfuerzo, porque fue un solo hombre, no esa película que vimos de los cañonazos. Logró su objetivo y llamó la atención de manera extraordinaria, y al final Fangio además dijo que no lo habían maltratado. Y para colmo, porque los malos tienen suerte a veces, ¿no? Ocurre al día siguiente ese accidente que pone más todavía en los periódicos. Veamos las imágenes de ese terrible accidente en el malecón, que además, lo curioso es que el que está manejando... Al día siguiente, la carrera estaba por comenzar y Fangio no aparecía. Mientras las autoridades llevaban a cabo un masivo operativo para dar con el corredor, se dio la largada. En la quinta vuelta, 2 autos se salieron de pista, dejando 6 muertos y 40 heridos. Fangio siempre diría que el secuestro posiblemente le salvó la vida. Pero pese a que Fangio mismo siempre dijo que sus secuestradores lo habían tratado bien, las horas como cautivo nunca dejaron de ser tensas. Muy bien. Tenemos ahora una foto, yo quiero que ilustra, una foto además del famosísimo fotoreportero Jorge Agras, que se ve a la gente, mira, volando por los aires. Aquel que está aquel ha ido a parar al farol, ¿no? Ahí hay mínimo 1, 2, 3 personas. Fue terrible ese accidente. Esta foto tiene premio internacional. Esta foto sale en Bohemia, es una foto espectacular en aquella época donde no había videoclip ni máquinas de imágenes para sacarla. Esta foto marca una época importantísima del fotoreportaje deportivo en Cuba. Jorge Agras se llama, si no tengo mal la información, ese
periodista, ese fotoreportero. El chofer de ese impacto se parte, o sea, el chofer va en su carro. Armando de ese impacto, Cifuentes. Que era cubano, ¿no? Sí. Armando se parte Cifuentes. piernas, se parte brazo. O sea, ¿a qué velocidad iba? Que él va frenando, él no va tratando de arrollar a nadie. ¿Y a qué velocidad iba? Que en el choque con las personas se va partiendo. Oye, y yo de mal pensado, nadie ha especulado con que formaba parte de... No. Porque del 26 de julio averiar un automóvil. Porque yo he visto instrucciones aquí de la inteligencia cubana a Francisco Ávila Cuy diciéndole que se tenían que averiar los barcos de la flotilla Democracia, que después hubo uno que se hundió y con un muerto. El Sundance creo que se llamaba ese barco. Los criterios de la época dicen que el circuito de La Habana era un circuito improvisado, que esas avenidas no estaban contempladas ni siquiera para correr a alta velocidad, que las medidas de seguridad no eran precisas y que el público estaba demasiado cerca. Es correcto. ¿No? correcto. Esos son los informes que se hacen de la época. No, yo nada más... Parece que fue una impericia más que un... Yo con esta gente me lo creo todo, la verdad que no tengo nada más. ¿Cómo tú conoces por qué tú tienes esa amistad tan íntima con Fangio? Bueno, porque... Fangio en carreras internacionales como Indianápolis te manda a llamar porque sin ti no puede resolver problemas. ¿Cómo es eso? Bueno, porque yo trabajaba para una compañía de publicidad en Cuba, McCann Erickson, y nosotros teníamos la publicidad de la ESO Standard Oil. Entonces, Jean Bertoni, que era el manager de Fangio, viene a mi oficina para ofrecerme un contrato con Fangio, el cual yo consulto con mi cliente, me dice que sí, firmamos, y entonces de ahí empieza la amistad con Fangio. Yo lo introduzco a la sastrería Oscar, que era donde iban las grandes personalidades que visitaban Cuba. Vaya, hicimos una amistad inmediata. Me encantó su personalidad, sencillo, afable, vaya, un tipo que te decía las cosas así. Y el episodio de Indianápolis fue ese mismo año de 58, cuando él me llama desde allá, desde Dayton, me dice: Gonzalito, tengo un problema, nadie me entiende, tengo problemas con el coche, tú pudieras venir. Le digo, claro que voy. Y me fui para allá. Fuiste tú y resolviste todo el problema. Bueno, resolví el problema, le dije, oye, no puedes competir con este coche, con este carro, no puedes, esto no sirve, hay que botarlo. Y los americanos dando gritos, pero, ¿no? Oye, ¿qué va a decir la gente? Le digo, bueno, nada aquí, nos vamos a Nueva York, damos una conferencia de prensa y explicamos lo que pasó, punto. Oye, un día, Camilo, Carlos tiene que venir a hacernos su historia, que es una de las tantas historias de éxito de los cubanos, porque tuvo éxito en Cuba, sale como exiliado y se reinventa como personaje, es representante para América Latina, como el canciller de Disney en toda América Latina, tiene un éxito tremendo. Y 15 años con Eastern Airlines. Y con Eastern, ¿no? Con las grandes compañías americanas, Exxon, Eastern, Disney. Sí. ¿Cuántos cubanos hay que yo conozco que han representado a las grandes, bueno, empezando por Goizueta, ¿no? Coca-Cola. De la Coca-Cola. Alfonso Goizueta, sí. ¿Cómo no? Dicen que no es muy bueno con la vara en la mano, eso sí parece, ¿no? Tremendo pescador, por cierto, tremendo pescador. Bueno, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Cada uno tiene una historia que contar y todas son increíbles, pero esta es excepcional sin duda.